Ortiz. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien. ¿Ya tenemos el ok? No, escuché, Apo me dice que usted me respondió un mail. No manda mail a vos a mí, ¿no? Me dijo hace un rato que no me autorizan porque usted no me responde el mail. Nunca me manda, nunca, ni por su mamá, ni por nadie me manda un mail, me llama por teléfono. Me manda un mensaje el doctor Karam, que es el auditor, y me dice lo que puntualmente le dicen de allá, si es que hay alguna objeción en teoría, o lo que sea, pero nunca me escribió Karam. Eso me dijeron en box. Miércoles 29 de septiembre está la última llamada que recibí de él, de lo que sea. Con nosotros, cada vez que tenemos alguna discusión o algo por el estilo, hablamos y coordinamos para que esté el ok. Pero no, a mí no me mandan mail. Chequeemos mi mail. Es fácil. Eventos AstraZeneca, promo, Citroën, manejo, investigación, vida, investigación, oncología, Diego Barceló, Facebook, Special, Schindler, Lumicity, el banco, slide de Siranza, Milenio. Nada. Ningún mail, pero ninguno. Le digo, me llama poderosamente la atención porque el auditor tiene mi número de celular, me llama, él si tiene algún problema con algo, me llama, no sé quién le dijo. Ahí, yo fui a, no pude hablar con el doctor Karam. La vez pasada hablé y él me dijo, y hoy cuando fui a preguntarle sobre la autorización, se fue la chica de boxe a hablar con él, y ella vino y me dice, no la autorizan porque estamos esperando que Somerville nos responda el mail. Tal cual, y Déjeme capaz que hizo algo en secretaría. No, nada. Ni en secretaría, ni en facturación, ni en nada. Nada. Me dijo la chica de facturación, dice, me suele mandar a mí algo, pero no le dice nada. O sea, no hay nada. No. Me parece muy raro, si no le digo sí, no, lo que sea, me parece extremadamente raro. De igual manera, yo le voy a escribir un mensajito. Caramba. Hola, Doc. Le voy a mandar esto. el doctor Karam, es más, me mandó el martes a hablar con el doctor Varas de la farmacia para ver si está la medicación. Sí, esa medicación es una medicación. Sí, claro, es lo que yo le dije, la medicación sale 2 pesos mensuales. El problema es que yo tengo que tener la autorización. Lo mismo que le dije a su hermana hoy. Yo le dije a su hermana hoy, porque tengo el problema. Sí, en una clase yo te habla de escuché todo. Tengo el problema de que si no dan el ok, yo no le puedo empezar nada. ¿Me entiendes? O sea, yo necesito el ok de ellos, está aprobado el protocolo, porque si no, acá me bajan, o sea, acá en cualquier lado, o sea, no hay forma. Necesito la autorización, solo la autorización, con la autorización yo lo doy para adelante. Es lo de menos, eso, la medicación se la da rápido, se la dan, yo les digo, yo se la presto de acá, no tengo ningún problema. Eso le he explicado a su hermana yo hoy en la mañana temprano, cuando fui por el hospital. Sí, me dijo que usted fue y le dijo que novedades teníamos. Yo estaba justo en APO. ¿Cómo que novedades tenemos si él no está respondiendo No, a mí nadie me escribió nada. Nunca. Hace 8 años estoy acá. Nunca en los 8 años. Buenas tardes. Tiene el micrófono abierto. Gracias. Sí, tenía el micrófono.
Su micrófono no está silenciado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, Hola, profe, se buenas escucha. tardes, sí. Bien. Bueno, perdón la demora, justo estoy de guardia acá en la terapia, así que tuve un temita ahí con un paciente, pero bueno, ya estamos. Estarán todos conectados, hay 33
participantes. ¿Cuántos son? Hola. Hola, ¿quién habla? Hola, hola. Bien. Hay 33 participantes, están todos conectados, son el número que estipula, no hay más. Carol, ¿se escucha, Harold? Sí, se escucha. ¿Sí? A ver, tengo un ruido acá de fondo que son los aires acondicionados, así que si no se escucha me avisan, ¿sí? Bueno, el doctor Somerville me solicitó, ¿no?, que les dé una clase ya como para finalizar esta parte que estuvieron viendo de neurología. No tengo muy presente el temario que hayan abarcado, pero bueno. Dardo, ¿me escuchás? Sí, Perdón que justo se me cruzó un paciente y parece que no había silenciado el micrófono ni nada. Perdón a todos. Bueno, a todos, principalmente, bueno, el doctor Dardo Casas, creo que lo conocen la mayoría de ustedes, si no, bueno, se los presento. El año que viene lo van a tener en la materia en neurología. El doctor Casas es médico clínico, especialista en terapia intensiva y en neurología. Y la verdad que le queremos agradecer profundamente el tema de que se tome unos minutitos para charlar puntualmente de todo esto, del fin de neurología, como para que ustedes tengan una idea. Como han visto en cada módulo, a fin de cada módulo, tratamos de que un especialista venga para que dé su mirada y que les cuente un poco qué es lo que más ve en el consultorio y de qué manera les puede dejar un mensaje a ustedes puntual como para tratar de cerrar el tema. Nosotros, Dardo, vimos síndromes piramidales, extrapiramidales, vimos ACV, vimos migraña, vimos todo lo que es cefalea, vimos tanto ACV isquémico como hemorrágico, se vio también escala de Glasgow, se vieron los temas básicos, digamos, de la primera parte de neuro, son 7 clases de neurología. Así que bueno, te dejamos a vos, no sé si preparaste algo de sí. coso o Te es quiero- a te- Vela, como para dar introducción dale. al tema. Te quería preguntar, ¿qué tiempo disponemos? El que vos quieras. ¿Esta mañana podremos estar? Podemos meterle esta mañana, no hay Dale. ningún problema, el No, Zoom está no bien, se está bien. corta. Bueno, Dale, meta, perfecto. dar. Un Abrazo. abrazo. Estoy acá yo. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo el doctor Harold, el temario que vieron, bueno, es bastante amplio y en realidad son parte de las cosas que todo médico, clínico, generalista debe reconocer. ¿Sí? Por ahí uno piensa que qué es lo que ve un neurólogo. Yo mismo me preguntaba antes de hacer neurología y hay patologías que creo que a todos se nos ocurre, como pensar en cefaleas, en Parkinson, en accidente cerebrovascular, en demencias. Pero bueno, la realidad es que dentro de la especialidad misma el listado es muy más amplio al punto que yo creo que nunca terminamos de reconocer todos. Y como en cada rama de la medicina hay un grupo de patologías que son poco frecuentes, que la realidad es que es bastante vasto, son más de 7.000, 8.000 enfermedades que muchas de estas se comparten entre las diferentes especialidades, pero bueno, que también hace que siempre tengamos que leer un poco más de lo general, ¿sí? Siempre irnos más allá a la letra chica, atento a esas patologías. Bueno, yo preparé más que todo en este pool de enfermedades que podemos llegar a ver como del área neurológica, las cefaleas, que es una de las consultas más común que va a haber, de hecho, no solo dentro de la especialidad, sino dentro de la medicina misma. Consume muchas consultas de las guardias de hospitales, de las guardias de los consultorios externos de clínicas privadas, tanto del clínico como del emergentólogo, y también puede llegar a ser motivo de activación de los sistemas de emergencia, ¿no?
Así que todo médico, algo que no puede dejar de saber en sí mismo es el manejo de las cefaleas. Yo ahí preparé una pequeña introducción, después cuando cursen neurología vamos a ver más a fondo lo que son las cefaleas y cada una de estas que ya tienen criterios diagnósticos, pero en este momento actual lo que más me interesa es que sepamos reconocer cuáles son los signos de alarma ante una cefalea, ¿no? Y podamos pensar en causas secundarias. A grandes rasgos, yo siempre les digo a mis pacientes, bueno, cefaleas hay un montón, hay más de 100, hay una clasificación internacional que establece criterios diagnósticos que esto más esto más esto más esto es tal tipo de cefalea, pero la realidad es que en primera instancia lo que queremos determinar con nuestro paciente es si es el portador de una cefalea primaria o una cefalea secundaria, alguna otra cosa. Como cefalea primaria son aquellas que nos toca tener o por herencia o por mala suerte, y podemos hacer, si queremos, 1.000.000 de estudios a nuestro paciente y no vamos a hallar ningún justificativo de ese dolor de cabeza. Allí es donde estamos diciendo, bueno, es una cefalea benigna, ¿en qué sentido? En que no acarrea riesgo, complicaciones, secuelas o daños, pero para el paciente puede ser algo muy discapacitante y por lo tanto tenemos que abordarla y tratarla adecuadamente. Por el otro lado, podemos definir las cefaleas secundarias a algo. Ese algo puede ser alguna situación simple y banal. Por ejemplo, vengo ahora yo con un chichón en mi cabeza, digo, me duele la cabeza, tengo un chichón, o otras patologías también dentro de todo más simples, una sinusitis, un problema de lente, una otitis, un problema de la columna, o también patologías de gravedad. Por ejemplo, tengo una meningitis, me duele la cabeza, tengo un aneurisma que se me accidentó, tengo dolor de cabeza. Y si bien estadísticamente la mayoría de las veces vamos a estar más frecuentemente expuestos a pacientes portadores de cefaleas primarias, nunca sabemos quién se gana la lotería y siempre tenemos que estar atentos a la presencia de signos de alarma, signos que le decimos de banderas rojas, ¿no? Que nos hace pensar en la posibilidad de estos dolores de cabeza de un origen de causa de urgencia. Quiero ver si puedo compartir, así graficamos un poquito más las cosas. Ustedes díganme. ¿Ahí se ve la pantalla o no? Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Bueno, acá vamos a hacer Y se ve perfecto. bien, vamos a hacer una rápida introducción de cefaleas que, como digo, después vamos a tener ya la clase más profunda. No sé por qué no la puedo maximizar, pero bueno, se lee ahí, ¿no? Creo que tiene que apretar. Y aprieto, pero no me hace caso. No sé si será... A ver, vamos a achicar esto. Bueno, ahí logran ver por lo menos, ¿no? Sí. Bueno, no sé por qué no sale nada. Bueno, una breve introducción, definición, malestar percibido en la bóveda craneal. Usamos la palabra malestar a propósito porque muchas veces el paciente no nos dice dolor y realmente no lo percibe como dolor. Es más, nosotros tratamos de inducirlo, le duele y no, a veces sienten la cabeza que está más grande, a veces más pequeña, a veces la sienten apretadas como una vincha, a veces un líquido que se les mueve, un bicho que les camina por el cuero cabelludo, y efectivamente en otras oportunidades es un dolor terrible que no queda duda que es una cefalea, ¿no? Pero bueno, todo tiene que estar dirigido a la bóveda craneal y excluimos dolores faciales, linguales y faringios porque estaríamos ya hablando de otras estructuras. ¿Por qué duele la cabeza? Porque tenemos elementos que son sensibles al dolor, el cerebro mismo no duele, ¿sí? Todas estas estructuras que están cubriéndolo,
que no vamos a perder mucho tiempo ahora. Y siempre que nos planteamos un paciente con dolor de cabeza, tenemos que ser detectives de deducir qué mecanismo fisiopatológico está afectando todas estas estructuras y en segunda instancia generando el dolor. Y allí hay algunos ejemplos, por ejemplo, el mecanismo de contracción sostenida de músculos. Un paciente que tenga algún vicio de refracción, un problema de lentes, por el esfuerzo continuo de estos músculos periorbitarios, llega un momento en que todo músculo va a llevar el mismo camino. Se contractura, se inflama y empieza a girar, ¿no? Es como que yo agarro esta lapicera y digo, bueno, la tengo 2 segundos elevada, 1, 2, es una tontera, no pasó nada, pero si la tengo 2 horas así, me va a empezar a doler todo el brazo, el hombro, el dedo. Bueno, esto es un poco lo mismo. De ahí también tiene que ver una causa muy común, que son las cefaleas de origen cervical, llamadas a atención. Bueno, otros mecanismos fisiopatológicos implicados tienen que ver con tracción de estructuras intracraneales, cosas que, lesiones ocupantes de espacio que se lleven por delante la dura madre, los vasos, los nervios, etc. Otro ejemplo de este grupo tiene que ver también con los cambios de presión intracraneal en la cefalea postpunción. Hay una punción lumbar como antecedente, que no es un antecedente que pasa inadvertido, pero bueno, se genera un mecanismo de pérdida de líquido que hace que la hipotensión del cráneo, cuando el paciente cambia de decúbito, traccione estas estructuras y sea causante de dolor. Bueno, alteraciones de los vasos, tenemos de causas inflamatorias arteritis, de causas vasculares por dilatación el alcohol. Hay gente que tiene cero tolerancia al alcohol, no por el efecto de embriagarse, sino por el efecto vasodilatador, toman una gota y les duele la cabeza. La fiebre misma es causante de cefalea, todo síndrome febril viene con cefalea. La presencia de tumores que llevan por delante, las trombosis arteriales, venosas, las disecciones vasculares. Causas por excitación meningia, tenemos infecciones, cualquier meningitis va a dar dolor de cabeza en forma clásica, más los signos acompañantes. Y una hemorragia. ¿Saben qué hemorragia da un síndrome meningio que inclusive da hasta fiebre? Arriesguen. ¿Qué hemorragia puede dar un síndrome meningio clásico? Extradural, subdural, subaracnoideo. Vamos. Subaracnoideo, efectivamente. Siempre diagnóstico diferencial, ¿no? Sangre en el espacio subaracnoideo y eyecta y nos da un síndrome meningio. Bueno, cambios de presión a nivel sinusal, aumento de la presión intraocular, un glaucoma y el efecto sobre los nervios, las neuralgias. Hay una clasificación que es la que yo les mencionaba, pero en realidad a fines prácticos, en una guardia, en un consultorio, en la vida diaria, lo que queremos diferenciar de entrada en nuestro paciente si es portador de una cefalea primaria, que podríamos decir benigna entre comillas, pero el que la sufre no le es nada benigno. De hecho afectan muchas de estas cefaleas en forma muy severa la calidad de vida, al punto que son discapacitantes, pero bueno, no traen riesgo, complicaciones, secuelas o daños. Y del otro lado, las cefaleas secundarias. Esta es la clasificación, perdón que no puedo borrar lo otro, la clasificación internacional de cefaleas, que se producen modificaciones cada tanto, se van agregando nuevos ítems, pero para que tengan una idea, las punto 1 son todas migrañas y sus versiones de migraña, la tipo 2 cefaleas tensionales, agudas, crónicas, tipo 3 cefaleas en acúmulos, con racimos y hemicrania paroxística crónica, tipo 4 misceláneas de cefaleas no asociadas a lesiones estructurales, y ahí tienen que ver cefaleas, por ejemplo, por estímulos fríos, cefalea benigna de la tos, cefalea benigna del ejercicio físico y cefalea asociada a la actividad sexual. Acá nos detenemos 2 minutos. Cada vez que detectemos un paciente que manifieste cefalea ante una situación de Valsalva,
un aumento fisiológico transitorio de la presión intracraneana, eso es una bandera roja enorme, ¿no? Todos hemos tosido, todos hemos estornudado, todos hacemos actividad física, no todos tenemos actividad sexual, eventualmente puede que sí, pero bueno, todo eso viene supuestamente preparado para tener tolerancia ante esos eventos transitorios de hiperpic, ¿no? Si tendríamos un captor de PIC implantado en nuestra cabeza, tosemos, vamos a tener elevaciones abruptas de la presión intracraneana, pero son totalmente esperables y tolerables, no tienen por qué dar dolor. Si sucede lo contrario, ¿qué tenemos que pensar? En que ese paciente ya tiene una lesión ocupante de espacio que está inicialmente en un punto que se ha logrado compensar, pero en estos aumentos transitorios de PIC es la gota que derrama el vaso y manifiesta el dolor de cabeza, ¿sí? O sea que tenemos que estudiarlo. Una vez estudiados y descartados de esta situación, los podemos catalogar de cefalea benigna de la tos, cefalea benigna del ejercicio físico o cefaleas asociadas a la actividad sexual. ¿Me entienden? Siempre tenemos que descartar estas situaciones de lesiones ocupantes o malformaciones vasculares. Bueno, punto 5, cefaleas asociadas a traumatismo de cráneo. Punto 6, cefaleas asociadas a trastornos vasculares. Acá entran los hematomas sudural, extradural, subaracnoideo, los AIT, los ACV, las arteritis, los aneurismas, la trombosis venosa, la eclampsia, la preeclampsia, todo lo vascular entra en este grupo. Cefaleas, punto 7, asociadas a trastornos intracraneales no vasculares, que también es un montón de cosas rejuntadas, pero acá, por ejemplo, podemos tener la hidrocefalia. El punto 8, cefaleas asociadas a ingestas de determinadas sustancias o a su supresión. Estamos teniendo una epidemia, literalmente, de cefaleas transformadas por abuso de analgésicos y el mal uso de cualquier analgésico, y también lo que pasa con la ergotamina, que habitualmente se la usa como tratamiento para las migrañas, genera dolor de cabeza. O sea que acá cuesta mucho hacerle entender al paciente que su aliado, su tratamiento de tantos años, termina empeorando el dolor. Y encima de esto también tenemos una cefalea que es debida a la suspensión del uso crónico de ergotamina y de otras sustancias. O sea que es un problema que muchas veces tenemos que llegar a internar a los pacientes para poder deshabituarlos de este consumo crónico, ¿no? De ergotamina o cualquier otro analgésico, ¿sí? Pero también tenemos otras cefaleas, por ejemplo, clásica, la cefalea inducida por monóxido de carbono. Recuerden el síndrome de hipoventilación nocturna, los pacientes que tienen apneas del sueño, por ejemplo, al otro día amanecen embotados, amanecen con cefalea, con somnolencia, y puede ser una manifestación de las hipercapnias que tienen de noche. Otro ejemplo clásico que por ahí vemos en unidades ya de terapia UCO, son las cefaleas inducidas por nitratos o nitritos, pacientes que han entrado con un edema agudo de pulmón, sobrecargados, empezamos a hacer un goteito de NTG y bueno, les duele la cabeza. O sea que siempre tenemos que tratar de ir más allá y ver el mecanismo fisiopatológico, no tratar únicamente el dolor como siempre buscamos hacer. El número 9, cefaleas asociadas a infecciones no cefálicas. Cualquier síndrome viral o cualquier sepsis o cualquier bacteriemia puede venir con dolor de cabeza. Cefaleas asociadas a trastornos metabólicos, la hipoxia, pero más que toda la hipercapnia, son causantes de cefalea. Recuerden también las hipoglucemias. Chicos que van a la escuela, no desayunan, es una consulta muy común, y bueno, por la hipoglucemia dan dolor de cabeza. Las diálisis, no hay ninguna cura milagrosa, hay gente que la pasa bastante mal con las diálisis, y suelen hacer algunos pacientes síndrome de desbalance hidroelectrolítico asociado a cefaleas.
El tipo 11 son dolores asociados a ojo, nariz, seno, diente, boca y otras estructuras faciales. Tipo 12, un montón de neuralgias, las que se les ocurra, pero las más comunes son las del trigémino y la del glosofaringio, que después en la cursada profundizaremos. Y como si esto no fuese poco, hay cefaleas que todavía no son clasificables y van ingresando posteriormente cuando reúnen ya criterios dentro de estas reuniones que se hacen a través de la Sociedad Internacional de Cefalea. Bueno, como les había mencionado previamente, la mayoría de las veces cuando estemos ante un paciente con cefalea, van a ser primarias o benignas, no estructurales, pero siempre tenemos que abordar adecuadamente a un paciente para descartar estas causas secundarias, y más las que tienen pronóstico peor, ¿no? Bueno, en cuanto a prevalencia, las cefaleas primarias, las que vemos todos los días, hay dos que son mucho más frecuentes. ¿Ustedes cuáles piensan que son? La tensional y la migraña. Esas son las más frecuentes. ¿Y cuál es el pan nuestro de cada día? Que vemos todos los días, no solo un paciente, vemos 10, 20 pacientes. ¿Cuál piensan ustedes? ¿La tipo tensional o la migraña? La Atencional. ¿Cuál? tensional. La No, tensional. no. Es por lejos la más frecuente, pero por lejos, pero por sus características propias es la que menos van a consultar. De hecho, cualquiera de ustedes debe haber tenido una cefalea tensional, algún día cansado, un poco de dolor acá en la frente, un poco de dolor en la nuca opresivo, que no es para nada incapacitante. Yo ahora estoy de guardia, puedo tener una cefalea tensional, sigo trabajando, sigo dando clases, o sea, no es algo que motive mucho al paciente a ir a sacar un turno, a hacerse ver, a hacerse estudiar, a hacer cola, a pagar una consulta. De hecho, por lo que yo les decía de su mecanismo muscular, suele calmar con cualquier analgésico común. Si al hijo le robaron el ibuprofeno en jarabe, le hicieron un sorbo y probablemente se les vaya. O sea, es una cefalea en sí mismo más simple y a veces es tan diaria que el paciente mismo piensa que es normal tener un poquito de dolor de cabeza. O sea, por más que siempre sea la más frecuente, no necesariamente es la que más se consulte. En cambio, la migraña, por sus características propias que ya deben haber visto, y más que se dan personas jóvenes que tienen su debut en la adolescencia, en mujeres, es bastante traumático la primera crisis y las crisis sucesivas, así que son pacientes que van a consultar. Recuerden algunos criterios diagnósticos de migraña: dolor fuerte, pulsátil, se acompaña de fotofobia, sonofobia, náuseas, vómitos, empeora con el movimiento, o sea, es algo que seguramente va a llevar más a la consulta. Dentro de las cefaleas secundarias tenemos el ayuno, fundamentalmente en pacientes pediátricos, la sinusitis, los traumatismos, etc. Bueno, es una clasificación vieja y no vamos a perder más tiempo en eso. Ahora vamos a entrar un poquito a signos de alerta. Quiero ver si lo puedo agrandar. Ahí está. No, esperen que si lo agrando sale un audio, así que no lo vamos a agrandar. Bueno, signos de alerta frente a una cefalea. Esto es lo más práctico, lo que tenemos que manejarnos en el consultorio, en la guardia, en la emergencia, donde fuese que estemos, es tratar de detectar de entrada, tener una aproximación o por lo menos una presunción de que pueda tratarse de una cefalea de un origen secundario de gravedad para poder actuar a tiempo, ¿no? Hay datos que van a surgir desde la anamnesis y otros que obviamente a través del examen físico, a través de signos. En la anamnesis, ¿qué banderas rojas podemos llegar a detectar? Doc, no se está viendo las diapos. ¿No? Uy, ahí, ¿no? Ya voy a tratar de volver a compartir, denme un segundo. Eso pasa cuando uno no está en la casa. A ver,
Ahí freno, ahora vuelvo. Allí sale, ¿se ve? Sí, doc. Sí, Bueno, Sí, ahí está. bueno. Con respecto a la anamnesis, las banderas rojas, los signos de alarma que van a existir, tenemos la página de una cefalea nueva intensa. ¿Por qué? Porque obviamente yo, ante el debut de esta cefalea, no puedo reunir criterios clínicos de nada. Por ejemplo, la migraña, necesitamos más de 5 episodios de cefalea para poder reunir criterios, ¿no? Que tenga esto más esto más esto, pero por lo menos 5. O sea, en un debut yo no sé qué camino sigue el paciente. El empeoramiento progresivo de la cefalea, este es otro elemento a tener en cuenta. Por más que yo tenga un rótulo en mi frente que diga yo soy migrañoso, yo tengo cefalea de Horton, yo tengo cefalea tensional, tengo cualquier cefalea primaria, si cambió mi semiología, si cambió mi forma de dolor de cabeza, si empeoró a lo que era habitualmente, y yo no estoy inmunizado a tener otra enfermedad. ¿Entienden? Tengo que sospechar la posibilidad de algo más. Si comienza con el ejercicio, tos, esfuerzo, la actividad sexual, recuerden que ya habíamos mencionado previamente, todo lo que genere valsalva, normalmente deberíamos tolerarlo bien. Si no es así, tenemos que pensar en una lesión ocupante, que está en un estadio inicial, ya cuando es enorme y tenemos hipertensión endocraniana permanente, seguramente vamos a tener un signo de foco, depresión de la conciencia, etc. Pero en estos estadios previos va a manifestarse de esta forma. Si debutamos después de los 50 años, la mayoría de las cefaleas primarias suelen aparecer en la adolescencia. Sería raro, no imposible, pero nos obliga a descartar causas secundarias que en este grupo etario suelen aparecer. Si hay manifestaciones asociadas como confusión, trastornos de memoria, fiebre, trastornos visuales, etc., también tenemos que sospechar algo más. Y cosas que surjan del examen físico, si tenemos alteración en los signos vitales, recuerden fundamentalmente fiebre o la hipertensión. ¿Recuerdan lo que es el fenómeno de Cushing, de hipertensión endocraniana? Paciente que se pone hipertenso y bradicárdico. Así que recuerden, estamos en una guardia, en una internación, nos dice la enfermera, el paciente de la cama tanto, está hipertenso y no, digamos, bueno, póngale, no sé, un amlodipino, un labetalol, un enalaprilato, vamos a ver, porque si esto se acompaña de hipotensión, tenemos que sospechar, ¿no?, una hipertensión endocraniana. Ni hablar de la alteración de conciencia. Yo, no porque sea neurólogo, pero siempre digo, el nivel de conciencia tiene que ser un signo vital más, que en todos los pacientes tenemos que evaluar. Nos habla de gravedad. Si el paciente está en una crisis asmática y alteró su estado de conciencia, listo, pasa terapia, no lo tengo ni que auscultar, ni saturar, ni hacer gases, ni pedir radiografía, ni mucho menos nada. Y esto se aplica a todo, ¿no? Cualquier alteración del estado de conciencia habla de gravedad, fuese lo que fuese. Si hay signos de agitación meningia, ya todos conocemos. Si tenemos posibilidad de hacer un fondo de ojo y detectamos edema de papila, ni hablar. Si hay pupilas desiguales o poco reactivas, si hay signos de foco al examen físico, ya sea en la sensibilidad o la fuerza, todo lo que podamos detectar ya sería un signo de alarma. Bandera roja. ¿Cómo tenemos que actuar? El gol estándar en cefalea siempre, siempre, siempre va a ser la historia clínica. Por ahí existe una mala tendencia de pretender resolver el mundo con estudios complementarios y estudios de imágenes fundamentalmente, y en realidad son todos estudios complementarios que, si son solicitados
sin criterios, en realidad son un mal gasto de recursos. Los recursos no son ilimitados ni en lo público ni en lo privado, tenemos que ser sabios. Si yo pido algo, un buen criterio, y me viene normal, estoy descartando algo que yo quería descartar. Si lo pido como disparando perdigones al aire, a ver, en algún momento le voy a pegar a algo, no sirve, no sirve. Así que siempre tenemos que hacer la historia clínica, revisarlo al paciente, invertir tiempo en la anamnesis y detectar estas banderas rojas que nos van a llevar a profundizar ciertos estudios. Por ejemplo, si no detectamos banderas rojas, probablemente sea el inicio o la evolución de una cefalea primaria. Podemos llegar a hacer el diagnóstico preliminar si reúne ya los criterios diagnósticos. Si esta cefalea primaria tiene manifestaciones atípicas, tenemos que ir a hacer estudios complementarios. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que viene con toda la clínica de migraña, me dice, tengo una cefalea hemicraniana derecha, pulsátil, intensa, me hace llorar, me muevo, me empeora, me da náuseas, vómito, me molesta la luz, el ruido. Bien, veo lucecitas, veo estrellitas, todo lo que quieran, típico, pero todas las crisis son unilaterales y bueno, es una forma típica. Lo normal es que a veces me duele este lado, a veces este otro, a veces este otro. Yo ahí voy a pensar en algo sistémico. Si es algo unilateral, es como detectar un edema en las piernas. Si detecto edema en una sola pierna, y voy a pensar en algo focal, algo local. Si tiene edemas en las dos piernas, bueno, está reteniendo líquidos, algo más sistémico. Esto también. Por más que reúna todos los criterios, si es algo unilateral, y bueno, tendré que hacer una imagen. Si detectamos cefaleas con banderas rojas, pensaremos en causas secundarias, y de acuerdo a la presunción que tengamos, tendremos que hacer los estudios. Cuando las cefaleas sean de carácter vascular, o sea, pulsátil, tenemos que pedir estudios vasculares. ¿Por qué? Porque muy difícilmente, salvo que tengamos una lesión, un aneurisma enorme, vamos a ver en imágenes comunes, ya sea de resonancia o de tomografía. Si yo estoy pensando en algo vascular, tengo que pedir un angioTAC o un angioresonancia. ¿Sí? Bueno, esto no nos vamos a meter en tratamiento. Y ahora que hemos refrescado algunas cosas que supongo que tienen que haber visto en la cursada, vamos a ir a una serie de casos clínicos. Más que casos clínicos, son relatos reales de pacientes que son representativos para varios de estos tipos de dolor de cabeza que estuvimos mencionando, ¿sí? ¿Ahí están viendo la pantalla o no? Sí, profe. Ahí está. Ahí la pude agrandar. ¿Se la ve? Sí. Sí, Bueno, yo quiero que interactúen con los casos clínicos, si no el doctor Harold se va a enojar, conmigo y con ustedes peor. No, yo no me enojo, estoy. No, me dijiste que no me ibas a pagar si no interactuaban los chicos. No, por supuesto, tiene que ser así. Ah, muy bien, muy bien. Vamos con los casos clínicos. Son relatos reales de un libro de cefaleas de acá de la Argentina, y nos van a dar una idea realmente cómo vienen los pacientes. Ustedes ven que los libros son una cosa, por ahí la cultura, la idiosincrasia de cada paciente es otra. Vamos a tratar de absorber un poco de eso. Dame un segundito. Bueno, empezamos con el caso número 1. Soy Jorge, tengo 43 años, desde los 23 trabajo como oficial de barcos mercantes. Acá de La Rioja no debe ser, ¿no? Mi trabajo me gusta, es una vida solitaria y ruda, pero llena de experiencias atractivas. Mi vida en el barco es trabajo, guardias nocturnas, camaradería con mis compañeros. Todos expertos en póker y buenos conversadores. En cada puerto permanecemos a veces días o semanas, y como suelen ser los mismos,
ya tenemos conocidos y conocidas. No sé a qué hace referencia esa conocida, ¿no? En tierra a veces tomamos unas copas de más, embarcados no. Bueno, esta es la introducción, un hombre que trabaja en barco, hasta ahí todo bien. Tengo muy buena salud, pero hace 4 años me comenzó esta preocupante tortura. Una noche, a la hora de haberme dormido, me despertó un gran dolor en el ojo izquierdo. Parecía que algo punzante me lo taladraba. Taladraba. Era desesperante y no podía quedarme quieto. Vayan sacando datos importantes de ahí, ¿no? El enfermero de a bordo me puso una inyección analgésica, pero no me calmó, y 2 de mis compañeros tuvieron que sujetarme porque empecé a romper todo, y trataba de golpearme la cabeza. Ellos dicen que mi ojo estaba rojo, lagrimeaba y tenía la nariz obstruida. En 1 hora se pasó y empezaron las conjeturas sobre qué era. Esa semana se repitió el dolor todas las noches, siempre a la hora u hora y media de dormir. Bien, ¿qué datos relevantes sacamos de acá de la anamnesis? Que afecta el ojo izquierdo Sí, y que tenía intranquilidad motora sería. bien. El carácter del El dolor, carácter que es tipo punzante. Se siente que Taladrante. bien, bien. Algo que se pueda haber objetivado en lo que contaban, que vieron los colegas, los compañeros, ¿qué vieron? Acá hay un signo que se puede ver. Hay muchos dolores de cabeza, no tenemos signos, nomás síntomas. Acá hay El, cosas que pudieron surgir. el A ojo ver, rojo ojo rojo, ¿qué más? y lagrimeo. la nariz obstruida. Bien, perfecto. Bueno, acá ya uno siempre trata de diferenciar dolores leves a dolores severos y muy severos. Y si nos vamos al libro, hay un montón de cefaleas que dice el peor dolor de su vida, un dolor intenso, un dolor terrible, un dolor qué sé yo. Pero acá salta un poquito a diferencia la actitud que adopta el paciente en determinados dolores a diferencia de otros, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante que se golpeaba la cabeza, que estaba loco, que lo tenían que agarrar. Eso no pasa en todos los dolores. Y el otro punto que no es menos importante, que en 1 hora se pasó la duración. En muchos de los criterios de cefalea, la duración es clave, es clave. Para dar un ejemplo, una migraña tiene que durar entre 4 a 72 horas. ¿Por qué? Porque hay una cascada fisiopatológica que demanda tiempo. No vamos a tener un dolorcito de 3 minutos y se me pasó y era una migraña. No, tenemos que tener ese tiempo de duración, ¿sí? O sea que el tiempo es relevante. Ahí se escucha un ruido. Elis Regina. ¿Qué le está haciendo al micrófono, Eli? Bueno, sigamos con el relato. Recuerden esos datos que remarcamos. Como faltaba poco para llegar al puerto, mis amigos se organizaron para cuidarme, ponerme una inyección cuando empezaba el dolor, y no bien amayamos en New York, fui directamente al hospital, donde ya la compañía había arreglado la consulta. Me internaron y al final del día me habían efectuado muchos estudios, laboratorios, resonancia nuclear magnética de encéfalo, exámenes clínicos, neurológicos y hasta psiquiátricos, ya que el capitán decía que debía estar loco y no quería volver a embarcarme sin un diagnóstico y tratamiento. A la mañana siguiente, un conocido especialista americano en dolores de cabeza me dio su veredicto. ¿Qué están pensando hasta ahí? ¿Qué dolor de cabeza puede tener este paciente? Una cefalea en racimo. Perfecto. Muy bien. Cefalea en racimos. ¿A quién le dio el dolor? ¿Cómo?
¿quién es el que tuvo el dolor? Una abuela de 500 años, ¿no? Un hombre, un varón, joven, sano, ¿sí? El dolor es nocturno, ese es un dato importante, no es un paciente que va a ir al consultorio diciendo, doctor, estoy teniendo una crisis, ahora son las 6 de la tarde, vine a que me atienda. No, es un paciente que activa el sistema de emergencia. Si bien yo les había mencionado que el dolor era intenso, también si vamos a migraña va a ser intenso, pero el migrañoso parece una abuelita, viene con la cabeza tapada, caminando despacito, cerrando los ojos, que no le dé la luz. Es una actitud totalmente opuesta a estos pacientes que rompen todo. Si compran un plasma de 80 pulgadas, lo rompen, o sea, tan descontrolados. Entran pateando puertas, sillas, las características del dolor son distintas, y obviamente la localización ocular, retroocular, acompañado de esos fenómenos autonómicos ipsilaterales, cara roja, ojo rojo, rinorrea o obstrucción nasal, cualquiera de las dos, ¿sí? Y la duración, son cortos, duran minutos, de 15 minutos a 180 minutos. O sea que el factor tiempo termina siendo algo decisivo en esto. Y habitualmente se da a la hora de dormirse o a la hora antes de despertarse. Son dolores que los despiertan de noche, ¿sí? Bueno, no es algo grave, solo es muy incómodo, pero seguramente se alivia si usted respira oxígeno apenas empieza la crisis. Parte del tratamiento abortivo de la crisis es oxígeno a alto flujo al 100%. O con esta ampollita que son triptanes subcutáneos. Bueno, aparte, ¿por qué se llama yacimos? Porque es un dolor que dura 3 a 4 semanas, puede extenderse hasta 2 meses, hasta 8 semanas, y después desaparece. Y tenemos otro yacimo al año, a los 2 años, a los 3 años, vuelve a repetirse. Bueno, esto un poco de cómo sigue la historia, importa mucho, y esto tampoco. Bueno, acá cuenta que lo vieron de vuelta acá en la Argentina, le dijeron lo mismo, y nada más. Bueno, vamos a otro caso. Don Eudoro es un saludable hombre dedicado a tareas agropecuarias, tiene 68 años, nunca padeció ninguna enfermedad. Por instancia de su mujer vino a Buenos Aires y se han efectuado un completo control clínico y de laboratorio. El único dato a considerar es que tiene 8 kilos más de lo conveniente. Ya que estaba en Buenos Aires, consultó también al dentista, porque hace unas semanas comenzó a sentir una molestia en el costado de la nariz, el lado derecho, que irradiaba sobre la zona maxilar. Pensó que podía tratarse de una pieza dental, pero el odontólogo descartó problemas. No obstante, la molestia siguió y se acentuó. Fue derivado por el odontólogo a nuestra consulta y nos relata que ahora son crisis severas de dolor, breves, pero muy intensas, como si fueran golpes eléctricos, que se desencadenan si habla, mastica, se lava los dientes o se afeita. Duran minutos, pero se repiten varias veces por día. Y aunque parece acostumbrado a soportar situaciones extremas, nos cuenta que el dolor es insoportable y que está muy apesumbrado por estos episodios. Bien, hasta ahí. ¿Qué datos relevantes vamos sacando? Que las crisis son breves pero muy intensas. Bien. ¿En qué lugar? La localización también, la fosa nasal. Las características del dolor. Bien, es un dolor que está localizado en un área bastante particular, y el carácter del dolor mismo lo describen como eléctrico, ¿no? Siempre tengamos en cuenta, cada vez que tengamos la posibilidad de evaluar un paciente, de ver las características del dolor que nos guían al causal, ¿no? Hay un dolor muy típico que tiene caracteres de esto, que ¿cuál es? Neuralgia, doc.
Las Neuralgia. neuralgias de cualquier territorio, será una ciática, será, no sé, una neuralgia del glosofaringeo, será cualquier irritación del nervio, tiene un carácter urente, quemante, intenso, y aparte no va a responder a ningún tratamiento analgésico común. ¿Por qué? Porque el mecanismo fisiopatológico causal es otro. No hay necesariamente una inflamación como para que responda un antiinflamatorio o un corticoide. ¿Sí? Es una transmisión de la descarga eléctrica a vellana. Bueno, el examen neurológico fue normal, le solicitamos una resonancia de cráneo y cara que fueron normales y completamos el estudio con una tomografía procesada con programación odontológico dinámico que permite ver todas las estructuras de los dientes. Bueno, esto, ¿qué tipo de neuralgia piensan ustedes que es? Del Del trigémino. trigémino. Perfecto. ¿Qué llama? Maxilar. Bien, recuerden, podemos tener compromiso de una, de dos, de las tres llamas, tratar de determinar y entender la irradiación que tiene, la representación cutánea que tiene cada nervio para poder deducir qué es lo que está pasando. El dolor, si bien es típico, ¿está bien que le hayan solicitado tantos estudios a este paciente o fue al vicio? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que no, Doc, porque con la clínica creo que era suficiente. Bien, en parte está bien, en parte no está tan bien. Resulta que las neuralgias tenemos que descartar que tenga un origen secundario, ya sea infiltrativo o compresivo. ¿Qué pasa? Hay neuralgias que son típicas y hay otras que son atípicas. Las neuralgias típicas, como este paciente, es probable que el origen sea primario o por un contacto neurovascular. Neurovascular es que pase justo una arteria muy cerquita del nervio trigémino y a través de los años y tantos latidos y qué sé yo, la fue irritando. Si bien es lo más probable, no siempre es así y muchas veces tenemos, me estoy por quedar sin batería, pero bueno, llegamos hasta donde llegamos, ¿eh? Si bien lo más probable es que no siempre sea así, hay veces que tenemos formas típicas, pero tienen un origen secundario. O sea que, en este caso está bien que le hayan pedido una vez un estudio, no es que cada vez que vaya un médico les repitan los estudios, ¿sí? Bueno, vamos a acelerarnos con los otros casos que quedan, me queda poca batería, no traje el cargador. Tengo 37 años, me llamo María de las Mercedes, desde los 16 años empecé a tener dolores de cabeza, el primer año eran dolores no muy fuertes, en una mitad de la cabeza, duraban 2 a 3 horas, y se mejoraban con cualquier analgésico, pero poco después de cumplir los 17 años, un día mientras iba en el colectivo empecé a ver estrellitas de todos colores en un lado de mi visión. En pocos minutos ese lado veía todo turbio y seguía con la sensación de que me encandilaba. Me asusté muchísimo. Por suerte iba con una amiga que me dijo que nos bajásemos y buscar un bar para sentarnos un rato. En los minutos siguientes me empezó un terrible dolor de cabeza al mismo lado, en que notaba la visión alterada. Mi amiga ya había llamado a una ambulancia que demoró pocos minutos en llegar y me llevaron a la guardia del Hospital Ramos Mejía. Bueno, acá estamos en otro escenario, una persona joven, adolescente, mujer, que debuta con un dolor que viene acompañado de ¿qué? De disturbios visuales, ¿sí? La molestia visual pasó y continué con el dolor de cabeza. No soportaba ruidos ni luces. Empecé a tener náuseas y vomité. En la guardia me pusieron un suero endovenoso con un analgésico y vino un médico neurólogo que me examinó, me llevaron a la sala de neurología y me llamaron a mis padres que llegaron en poco tiempo, pues vivían cerca. Ya el dolor se había calmado, pero el neurólogo me explicó que debía hacer una resonancia cerebral con un programa para ver arterias y que el hospital no tenía ese aparato, y bueno, después lo llevaron a otro lado para hacer.
una angioresonancia. Esta finalmente mostró imágenes normales, me volvieron a examinar y como ya estaba bien, me dieron de alta con la recomendación de ir a un especialista. Este especialista me diagnosticó que, ¿qué será esto? Migraña. Migraña. Con Aurea. A mí me Claro, con gustó aura. más. Migraña con aura visual, ¿sí? Tenemos las características clínicas, tenemos todos los criterios diagnósticos a favor. ¿Está bien que le hayan hecho una angioresonancia? Me parece que sí, profe, Por, porque podría de ahí tener un trombo, una trombose, o un trombo en algún vaso y podría estar causando una presión mayor y causando ese dolor todo. está bien, pero no solamente por eso, sino en realidad, ¿por qué? Porque está debutando con el dolor. Si este paciente se me sienta al frente, me dice, doctor, hace 3 años que vengo teniendo crisis, 1 o 2, 3 o 5 al mes, que tiene esto y esto, ya me recontra mil sobra los episodios para ya no buscarle la quinta pata al gato, ¿me entienden? Cuando tenemos, como recién yo les decía, signos de alarma, bandera roja, un debut de una cefalea intensa nueva, yo no sé si, como dijo recién la doctora, esto será de una causa vascular aguda, o después veremos que se unen todos los criterios y nos quedamos tranquilos. O sea que siempre en las banderas rojas tenemos que tratar de irnos más allá. Pero si este paciente, yo hubiese tenido más de 5 episodios con las mismas características y más si alternaba el sitio del dolor, a veces era del lado derecho, a veces del izquierdo, no hace falta que lo revisemos y descartemos algún signo de foco o algo, y de allí nada más, ¿sí? Recuerden siempre buscar las banderas rojas, ¿sí? Bueno, le dio importancia al hecho de que varios en mi familia tenían dolores de cabeza y 2 familiares habían tenido las molestias visuales. Es importante recabar datos en la familia, recuerden las cefaleas primarias pueden tener un carácter hereditario y eso ayuda por lo menos a calmar la ansiedad, es decir, bueno, los males se heredan, la plata no, su mamá tiene dolor, su tía, su abuela, capaz que sea lo mismo, ¿no? Le indicó una medicación, la lamotrigina, un anticonvulsivante, que debía tomar todas las noches durante algunos meses, luego, cuando empezara a tener el dolor de cabeza, debía tomar un triptán. Hay muchas estrategias de tratamiento, esa después lo vamos a ver en la cursada de neurología, pero bueno, después dice, desde entonces tengo 2 o 3 veces por mes dolor de cabeza, varias veces he vuelto a tener las molestias visuales, pero ni estas ni el dolor son tan intensas como la primera vez. Llevo una planilla donde anoto los días de dolor y la duración de las crisis, y si bien ya no me asustan tanto, cuando empiezan las luces me siento muy desdichada. Todos mis conocidos ya saben lo que me pasa y al principio esta enfermedad me sacaba las ganas de hacer Chicos, ¿se les tildó a todos? ¿O es nada Creo más? que se le apagó la compu al- Debe haber quedado sin batería. batería, doctor Harold. Ah, bueno, no, por ahí pensé que era mi internet, por eso. No, justo como me vine a neurología, me dejé el cargador allá en la UTI. Ah, bueno. Ya era el final del caso clínico. Faltaba uno que era el más interesante y el más emotivo, que los quería hacer llorar a todos. Ah, lo Pero podés se los contar igual. se los mando escrito. No me lo acuerdo de memoria, pero bueno, trata básicamente de una colega nuestra, pero de Buenos Aires, que empezó con un dolor hemicraniano parietal del lado derecho, en una sección de más o menos 4 a 6 centímetros de diámetro.
Siempre era unilateral, unilateral, ese tamaño, no era muy intenso, pero finalmente va y consulta al neurólogo, ya era algo que le estaba molestando, ¿no? Al examen físico neurológico inicial no se detectaba básicamente nada, ningún foco, ninguna alteración, las características eran las que les mencionaba, y bueno, y el médico, estaba dando una clase, ya voy a terminar. Sí, y el médico, que es batería, sí, y el médico termina solicitando estudios complementarios, el neurólogo. ¿Por qué? ¿Porque era colega? No. ¿Por qué? Porque había bandera roja. ¿Cuál es la bandera roja? Que sea unilateral. Exactamente, un dolor unilateral, 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 y tenemos que pensar en una cefalea secundaria unilateral. Está perfecto. Bueno, le hace el estudio, vuelve a la semana, le pide una tomografía, y ante el horror de nuestra querida colega, lamentablemente tenía un tumor en la sustancia blanca, ¿no?, del hemisferio ipsilateral. Se había pensado la posibilidad de una cefalea tipo numular, que se llama así, que es una cefalea primaria que tiene también una localización unilateral y tiene el tamaño así como la circunferencia de una moneda, por eso se llama numular, pero obviamente es de descarte, ¿no? Yo tengo dos pacientes diagnosticados así, pero siempre son por descarte, siempre tenemos que terminar de descartar las causas estructurales más locales. Vos lo decís, Bueno, lamentablemente, Dardo, pero yo les dice que todo el año que piensan en cáncer, ¿no? Queda claro, ¿no? bueno, a vos no se te va a escapar. Bueno, resulta que la colega después empieza el tratamiento, deja su actividad laboral, hace quimio, hace rayos, y medianamente posteriormente hace una hemiparesia leve, pero todavía dentro de todo anda bien. Tiene convulsiones, primero parciales, después secundariamente generalizadas, pero dentro de todo mantiene una muy buena calidad de vida. Dejó su trabajo, ya está con su familia, comparte más tiempo con sus nietos que antes nunca los veía. O sea, eso es lo que apuntamos como médicos, siempre mejorar calidad de vida, no solamente sobrevida, y esta paciente logró su felicidad que muchos de nosotros no tenemos por tanta carga horaria y tanta carga laboral. Obviamente era un relato en primera persona, bastante emotivo, yo lo he resumido los puntos clave. Pero bueno, la idea es que se siempre las banderas rojas en los pacientes con cefalea, como les dije previamente. Nadie sabe quién se gana la lotería en esto. Todo paciente merece que hagamos una buena anamnesis, que invirtamos tiempo en esta anamnesis y que secundariamente pasemos un examen físico. Hay colegas que lamentablemente no tocan a los pacientes, y no solamente por la pandemia, sino que nunca los quieren tocar y necesitamos revisarlos, ¿no? Haciendo las cosas adecuadamente, si hay una forma atípica o hay una sospecha de una causa secundaria, está perfecto que pidamos estudios complementarios. En este sentido, las imágenes seguramente van a ser lo más importante. Hay situaciones en las cuales necesitamos electroencefalogramas, fundamentalmente cuando hay alteración del estado de conciencia, cuando hay cambios más que todo paroxísticos de la conexión y etcétera, o pérdidas de tono postural. Pero la mayoría de las veces lo más útil cuando pensamos en una causa secundaria van a ser las neuroimágenes. Si es algo vascular, tenemos que pedir un angio-TAC o un angioresonancia, si no, salvo que sea un enorme, gigante aneurisma calcificado, no lo vamos a ver. Si no pensamos que sea de carácter vascular, está bien que pidamos los otros estudios complementarios. En el caso anterior, que terminó ahí medio rapidito porque me quedé sin batería, si bien estábamos hablando de una cefalea típica, tipo migraña con aura, fíjense en el impacto psicológico y social que le había generado a la paciente, al punto de que no tenía vida social, no había tenido nunca novio, no salía, no estudiaba. Y ¿a qué hago pie con esto? Que nunca menospreciemos el dolor en nuestros pacientes y el impacto que el dolor genera. Lo que más afecta a la calidad de vida es el dolor, y no nos conformemos con decirle,
bueno, esto es un dolor primario, no tiene nada, que se tranquila, que no tenemos ningún tumor, no tenemos aneurisma, no tenemos ninguna afectación estructural, sino que son días y meses y años de vida perdidos en cefaleas que nosotros le llamamos benignas, ¿no? Migrañas que a veces duran 3 días, a veces entran en estatus migrañosos que duran semanas enteras, pacientes que están en oscuras, en la cama, nauseosas, vomitando, etc. Fíjense en si realmente va a ser algo benigno, ¿no? Tenemos que darle la importancia y el abordaje que requiere. Pero bueno, quise encarar más la clase apuntando a cefaleas porque por lejos va a ser el motivo de consulta más frecuente que van a tener en cualquier ámbito. Y si bien van a ver que es bastante amplia la neurología, después ya vamos a tener la cruzada propia, ahí vamos a tener oportunidad de adentrar en las otras patologías de alta prevalencia, como algunos ya vieron Parkinson, Alzheimer, epilepsia, que no son cosas menores, lo mismo que el stroke, el ACV, que es una de las causas, tercera causa de muerte, primera causa de discapacidad en personas adultas. No es algo menor y es algo que tenemos que saber con nuestra formación generalista, saber atender, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Tiene que ser un repaso porque todo eso ya lo vieron ahora, así que Bien. después vos ya podés ir a otro punto. Ahí se me cortó. Más fino todavía. Que podés ir a otro punto más fino ya. Sí, sí, sí. Ya vamos a obviar muchas cosas. Claro. Para facilitar la cursada. Ojalá que ya sea presencial, porque bueno, esto de las distancias tiene todos sus temas técnicos, pero también, más allá que podamos interactuar, nunca va a ser de la misma forma que en persona, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora no sé si alguien se está durmiendo o no, y bueno, cuando estamos en vivo y en directo es otra historia. Bueno, dudas de cefaleas, dudas de los casos clínicos, duda de alguna cosa de neuro que hayan visto que quieran evacuar antes que me vuelva a la terapia. Bueno, Eduardo. ¿O es sí o no? Sí o no, parece que es no. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, súper claro como siempre. Así que te agradezco yo en nombre de todos el tiempito de haber participado y bueno, como les digo siempre a todos, el año que viene te volveré a joder. Dale, si Dios quiere en vivo, o capaz que no sabemos. No sabemos, nunca sabe. Vamos entonces. Bien, saludos a todos. Un abrazo. Saludos, chicos. Muchas gracias, Doc. Gracias, hasta luego.